Buenas tardes. Comenzamos hoy la explicación del trabajo práctico número 5 de la cátedra Materiales 2 y Materiales 3 de la Facultad de Ingeniería de la UNLP y que trata de problemas de dosificaciones y proporciones del hormigón fresco. Esto es son problemas matemáticos relacionados con cuestiones de dosificaciones y de correcciones, etcétera, etcétera, o algunos cálculos relacionados con nuestra materia. Bien, vamos a ver el primer problema. El primer problema dice lo siguiente. Dada la siguiente dosificación para un metro cúbico de hormigón, considerando el estado de los áridos saturados superficie seca, acá hago una pequeña aclaración. Recuerden, esto lo han visto en materiales 1 o materiales 2 según los planes, que los agregados pueden estar en distintos o con distintos tipos de humedad. Es decir, pueden estar secos a peso constante, es decir, que internamente cada granito de agregado no tiene nada de humedad, el agregado tiene, de acuerdo al tipo, mayor o menor cantidad de poros, esos poros pueden estar llenos de humedad o no. Entonces, una forma es que los agregados estén secos hasta peso constante. La forma más tradicional con la cual se manejan estos problemas que estamos viendo son los agregados saturados y superficie seca. ¿Qué quiere decir? Saturados, que internamente está toda la humedad que eventualmente puede tener colmatando los poros que tiene ese agregado, y la superficie está seca. Así que ese sería un estado posible, con el cual habitualmente se trabajan las dosificaciones. Finalmente, el agregado puede tener una cierta humedad superficial, una humedad adsorbida. Hay dos tipos de humedades. La humedad puede ser absorbida con B larga, que es la humedad que está internamente en esos poros que hablamos recién, y si no, puede ser una humedad adsorbida con D, que es la que determinados agregados, especialmente los finos, tienen capacidad de retener por una cuestión de tensión superficial. Vamos a ver más adelante un problema relacionado con eso. Bien, todo esto era para explicarles que en este caso, los pesos específicos que tienen estos agregados son bajo esta condición. Los agregados, saturados de superficie seca, y bueno, y después los pesos específicos del cemento y el agua por otro lado. Bueno, acá tenemos una dosificación como la que podríamos haber obtenido por el método de los pastones de prueba o por las tablas de la CI, donde tenemos las cantidades para un metro cúbico de un hormigón que cumplía con las cantidades, con las propiedades buscadas. La primera parte del problema, el punto 1.1, dice calcular las cantidades para una bolsa de cemento y después referidas al peso de cemento como unidad. Vayamos por partes. Primero, calcular las cantidades para una bolsa de cemento. Este problema, que parece medio caprichoso, alguno de ustedes estará pensando ¿qué me interesa a mí saber las cantidades para una bolsa de cemento? Es un problema no digo de uso habitual en las obras, pero de uso o de alternativa, sobre todo en las obras pequeñas donde todavía se sigue haciendo en algunas ocasiones el hormigón en obra. Habitualmente ya el hormigón se compra hecho, esos famosos o conocidos mixers que andan por las calles dando vuelta, y hacer el hormigón en obra, sobre todo por un hormigón estructural para fines con la idea de realizar una estructura de hormigón armado, ya no se piensa no hacerla con hormigón comprado, que es mucho más seguro que el hormigón que podamos hacer en obra. Pero bueno, en fin, para determinadas circunstancias y en determinadas ocasiones puede ser necesario hacer un hormigón en obra. Y se toma como unidad de medida, por comodidad del obrero, la bolsa de cemento. ¿Por qué? Porque el obrero pone en la hormigonera de pie, digamos, de la obra, pone una bolsa de cemento y después le pone el resto de los materiales de acuerdo a las cantidades que indique la dosificación por bolsa de cemento. Entonces, matemáticamente el ejercicio es relativamente fácil. Esta es la dosificación. Y entonces la cuenta que hay que hacer es una cuenta de 3. Si
Si 366 kilos de cemento requieren 153 kilos de agua, para 50 kilos será regla de 3, 153 dividido 306 por 50 igual a 25, etcétera, etcétera, etcétera. Y así tenemos las cantidades relacionadas con una bolsa de cemento de 50 kilos. Agua 25, arena 103 kilos, piedra partida 218. De esta manera, el obrero, como les decía, sabe que si pone una bolsa de cemento tiene que poner 25 litros de agua, 103 kilos de arena y 218 kilos de piedra. Este problema, más allá de la práctica esta, les tengo que confesar que no tiene mucho sentido en sí mismo, por ahora. En una clase presencial podría preguntarles a todos ustedes y a ver si alguno se da cuenta cuál es la incomodidad de esto que estamos o que yo estoy tratando de calcular. El tema es el siguiente. En la obra habitualmente no hay una balanza para pesar estos materiales. 25 kilos de agua son 25 litros, ponele que sí, que se pueda. Pero es cierto que pesar 103 kilos de arena y 218 kilos de piedra no es práctico. Pero es el primer paso para que vayamos entendiendo el problema. Entonces, problema 1.1, listo, terminado. Pasemos al punto 1.2, al ejercicio 1.2, donde vamos a hacer las cuentas referidas al peso de cemento como unidad. Es decir, hasta ahora veníamos refiriendo todo a una bolsa de cemento que tiene 50 kilos y queremos ahora referirlos a 1 kilo de cemento o al cemento como unidad. Este problema es muy sencillo, consiste solamente, o ni más ni menos, en dividir las cantidades que obteníamos para 50 kilos por 50 y tenemos en todo caso 25 dividido 50, 0,5, 50 dividido 51, por supuesto, y nos queda esto que empieza a tener un poco de sentido, todavía no del todo. ¿Qué es esto? Esto es lo que está diciendo que por cada kilo de cemento que pongamos tenemos que poner 0,5 kilos de agua, 2,06 kilos de arena y 4,36 kilos de piedra. Esta dosificación de esta forma se utiliza con esta nomenclatura y fíjense lo que hemos conseguido. Hemos conseguido en un renglón, toda una dosificación que la habíamos indicado en una tabla. Algo más práctico en principio, y esto, lo único que por supuesto hay que saber en la jerga nuestra que es cada cosa. O sea, una parte de cemento es el primer número, 2,06 partes de arena es el segundo número y 4,36 partes de piedra es el tercer número. Acá no está dicho eso, nosotros de acá lo deducimos, pero si algún día ustedes ven esta nomenclatura, nadie les va a decir qué es cada cosa. Ustedes lo deben dar por entendido y sabido. Y hay que aclarar que esta dosificación es en peso, porque todas estas cuestiones se sacaron en peso. Y finalmente que la razón agua-cemento es 0,5. Esto empieza a tener forma de una nomenclatura que, insisto, ahora no se usa, se usa frecuentemente en obra, pero sobre todo no en pesos sino en volúmenes. Ustedes han escuchado hablar, algunos, de una dosificación clásica del hormigón, que es la dosificación 1-3-3. Es una dosificación en volumen, no es esta que estamos refiriéndonos en este problema, lo vamos a ver en el que sigue. 1-3-3 en volumen quiere decir que un volumen de cemento, 3 volúmenes de arena y 3 volúmenes de piedra. Y del agua, en esa dosificación que yo estoy mencionando, ni se hace mención y el agua se pone a sentimiento. Esa es la dosificación que es un obrero para hacer un hormigón de fines estructurales muy elementales, de elementos sin mucha importancia, un dintel de una puerta que no requiere mucha resistencia. Entonces el obrero pone un balde de cemento, 3 baldes de arena y 3 baldes de piedra, o como mejor dicho le dice, un canasto de cemento, 3 baldes o 3 canastos de arena y 3 canastos de piedra. Entonces tenemos una parte de cemento, 2,06 de arena, 4,36 de piedra y 0,5 de agua. Problema 2.
Hasta acá, el problema 1 es un problema donde nos introduce en esta nueva nomenclatura para una dosificación en pesos, en algún caso referido a la bolsa de cemento, en otro a 1 kilo de cemento, que como les decía recién no tiene mucha importancia práctica porque en obra es muy difícil tener una balanza o pesar los materiales. Podría ser, alguna obra de otra característica que lo tenga. Bien, y ahora viene sí algo más, como les adelanté recién, más usual. Previendo que en la obra los materiales pueden medirse en volumen, expresar las proporciones del hormigón del problema número 1. Una aclaración, no sé si hace falta, pero la aclaro. Acá dice pueden medirse en volumen. Cuando uno dice en volumen, en este caso sobre todo, se refiere a volúmenes aparentes. Recuerden de los problemas de dosificación de las tablas del ACI, que hablábamos de dos tipos de volúmenes. Volúmenes aparentes son los volúmenes que ocupa un material para un volumen determinado, incluidos sus propios vacíos. El volumen que aparentemente ocupa con sus vacíos incluidos. En cambio, el volumen sólido es el volumen que realmente ocupa la parte sólida de la suma de cada uno de los granos que componen ese material. En este caso estamos hablando de volúmenes aparentes porque este problema sí tiene un poco más de importancia práctica, y me refiero a práctica no a nuestra práctica de la cátedra, sino a la práctica de obra, de que es habitual medir los materiales en obras pequeñas en volúmenes, como les hice mención recién, en canastos o en baldes. Entonces, problema 2.1 dice, en volumen, suponiendo que los materiales están en estado saturado de superficie seca. Y acá necesitamos un nuevo dato que no lo habíamos dado, que es el PV en estado suelto de los materiales que componen el hormigón. El agua no hace falta aclararlo porque el agua es 1000 kilos por metro cúbico siempre. Entonces, este cemento con el cual estamos haciendo nuestra dosificación tiene 1120 kilos por metro cúbico aparente, la arena 1600 kilos por metro cúbico aparente, la piedra partida 1400 kilos por metro cúbico aparente. Para que tengan una idea de qué es esto, les recuerdo que ustedes ya lo han manejado, que el peso específico del cemento, el peso específico es el PV, entre comillas, sólido, de la suma de los granitos, es aproximadamente 3100. 3100 kilos por metro cúbico si lo midiésemos acá. O sea, un metro cúbico de cemento sin sus vacíos pesa 3100. Un metro cúbico de cemento suelto pesa 1120 porque tiene aire en su interior, por eso pesa menos. Ocupa el mismo volumen, pero pesa menos. Bueno, y así siguiendo con la arena. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta dosificación a volúmenes aparentes. Esta es la dosificación que teníamos de base, agua 153, cemento 306, arena 630, piedra partida 1340, son los pesos de la dosificación inicial de esta práctica. La cuenta que tenemos que hacer es obtener los volúmenes aparentes en litros de cada uno, recuerden que un metro cúbico son 1000 litros, de cada uno de estos materiales. 153 dividido 1000 me va a dar 153 litros. 306 dividido el PV por 1000, 273 litros. La arena 630 dividido 1600, 393 litros. Si no lo dividiéramos por 1000 sería 0,393 de metros cúbicos, 0,153 de metros cúbicos. Lo multiplicamos por 1000 para obtener las cantidades por litro, que es más práctico, más fácil de decir como estoy haciéndolo yo. Y de piedra partida, 1340 dividido 1400 por 1000, 957 litros. Entonces, ahora refiriéndonos al volumen de cemento comunidad, dividimos todo por el volumen aparente de cemento que teníamos, 153 dividido 273, 273 dividido 273, etcétera, 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 y tenemos las proporciones referidas al volumen de cemento aparente por unidad. Y ahora sí, vamos a tener la nomenclatura de la cual les vengo hablando, 1, 1,44, 3,5 y aclaro en volumen. Siempre hay que aclararlo porque, como vieron hoy en el primer ejercicio, habíamos hecho esta nomenclatura en peso,
los números no tienen nada que ver porque ahora estamos hablando de volúmenes aparentes. La razón agua-cemento en volumen aparente 0,56 y en peso 0,50, que es la misma. O sea, si hacemos peso de cemento dividido peso de agua, 0,50. Y ahora sí, esta es la famosa 133 adecuada a esta dosificación. Fíjense una cosa que ocurre en la realidad. El 133 que realiza un obrero, por supuesto, depende de las granometrías relativas de la arena y la piedra y otras cuestiones. Pero es un hormigón arenoso. Al obrero le gusta el hormigón arenoso, es más fácil de terminar, le pasa la cuchara cuando lo hace y la arena aflora y le da mucho menos trabajo. Esta dosificación, con los materiales que hemos usado y con un basamento científico para hacer la dosificación, no dio 1,33, dio 1, 1,44, 3,5 en volumen, con una razón agua-cemento de 0,56 en volumen y 0,50 en peso. Problema 3. Bien. Este problema es de vital importancia. Es, diría, uno de los problemas más importantes de la fabricación del hormigón. Digo importantes porque, bueno, es una situación común la que va a plantear este problema. Es una situación que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer una dosificación. Es una cuestión que hay que corregir indirectamente la dosificación y que si no se lo hace, por desconocimiento, las consecuencias, entre comillas o no comillas, pueden ser graves. El problema dice así: si en el momento de emplear los áridos, estos tienen los contenidos siguientes de humedad superficial, por ejemplo, la arena 4%, la piedra partida 1%, calcular las proporciones de la dosificación anterior con estas condiciones. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces en las plantas hormigoneras la arena se acopia al aire libre, a la intemperie, en celdas, digamos, como en recipientes gigantes con paredes laterales, donde llega el camión arenero del río, lo tira ahí, lo descarga, y después viene la pala, levanta la arena y la lleva a las celdas donde va a ser pesada para realizar el hormigón. Bueno, al estar en la intemperie está afectado probablemente a la humedad ambiente, a la lluvia, etcétera, etcétera. Y cuando eso ocurra, la arena, en lugar de estar seca, saturada de superficie seca, como uno hace la dosificación, va a tener una humedad superficial. Esa humedad superficial no se va, queda como adherida al grano de arena, se va después cuando se seca, pero en principio queda adherida. El grano pasa a tener un poco más de tamaño, el grano de arena más el agua pasa a ocupar un poco más, se hincha, digamos, la arena, se esponja, como se dice en la jerga, y la arena, al esponjar, ocupa más lugar. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? El problema es el siguiente: si nosotros no hacemos nada, cuando la pala agarre los 300 kilos de arena que tiene que ponerle al hormigón, o los 500, los que sean, en lugar de estar agarrando 500 kilos, va a agarrar 500 kilos de arena con agua. Entonces, una parte va a ser de agua y otra parte va a ser de arena. Si nosotros no hacemos nada, el hormigón resultante va a tener menos arena de los 500 que tenía que tener y va a tener más agua de la que pensaban que tenía que tener por la que le agregó la arena en este caso y la piedra también. Fíjense que la humedad superficial de la piedra es solo el 1%, la piedra al ser un material más grande, las cuestiones de tensiones superficiales son menos importantes y no puede retener mucha agua sobre su superficie. En cambio la arena sí, hasta un 4% en peso, en este caso, cada arena tiene su humedad superficial. Recuerden entonces, la humedad superficial es la humedad en exceso respecto al grano propiamente dicho, que sería saturado superficie seca. Bien, entonces vamos a calcular las proporciones en volumen aparentes con los áridos húmedos.
Y acá hace falta un comentario que el PV de la arena con 4% de humedad superficial es de 1340. ¿Por qué difiere respecto al de la arena saturada de superficie seca? Porque el agua pesa menos que la arena, entonces el volumen aparente que ocupa la arena superficial es mayor, con menor peso. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Esta era la dosificación, perdón, estos son los PV. Esta es la dosificación que nosotros queríamos tener en el práctico, en el problema número 1. Esta es la dosificación final que nosotros queremos tener como resultado de la mezcla de nuestros materiales. Nosotros queremos tener que el hormigón terminado, una vez que ponemos todos los materiales como en las condiciones que los tenemos, tiene que tener 153 litros de agua, 306 de cemento, 630 de arena y 1340 de piedra partida. Bien, como la arena tiene un 4% de humedad, de esos 630, el 4% son 25,2 kilos. Entonces nosotros vamos a tener que agregar 655 kilos de arena húmeda. Estos 25,2 kilos de estos 655 kilos de arena húmeda son agua. Entonces, de este 655, fíjense el láser, 25,2 van a ser agua. Lo mismo pasa con la piedra, nada más que en un 1%, 13,4. Entonces, de estos 1.353 kilos de piedra, 13,4 son agua. Entonces, si nosotros queremos tener en el hormigón terminado 153 kilos o litros de agua, en el hormigón que preparemos vamos a tener que poner 114. ¿Por qué? Porque 25,2 lo va a aportar la arena húmeda, 13,4 lo va a aportar la piedra húmeda, y el total, cuando todos estos materiales, una cosa que no se las dije, pero creo que es entendible, es que una vez que se ponen el agua con el cemento, la piedra y la arena, el agua superficial de la arena desaparece de la superficialidad y se va a mezclar con el agua total. No es que queda adherida y no colabora en nada. Se unifica con el agua real colocada y todo forma parte de una sola agua. Entonces, nosotros vamos a poner 114 kilos de agua, pero sepamos que el hormigón resultante, por el agua que le agregó la arena y la piedra, va a tener 153 litros de agua. Entonces, la dosificación final en kilos va a ser esta de acá. Nosotros vamos a tener que poner 114 litros de agua, 306 kilos de cemento, 655 kilos de arena húmeda y 1.353 kilos de piedra húmeda. Espero que haya quedado claro, pero se lo repito, esto es lo que nosotros vamos a poner en nuestra hormigonera o en nuestro mixer o donde se prepare el hormigón. El resultado final, cuando todos estos materiales se mezclen, indirectamente o directamente va a ser este. ¿Cuánta agua va a tener el hormigón resultante de mezclar estos materiales? 153. Bien, bueno, ahora sí. Dividamos por los PV de cada uno de los materiales y vamos a obtener la respuesta a la pregunta en volúmenes con los áridos húmedos. 114, 273, 489, 966. Antes de cambiar de diapositiva, quiero hacerle la siguiente pregunta, que por ahí anda dando vuelta en alguna de las preguntas de los cuestionarios. ¿Qué hubiese pasado si ustedes no hubiesen concurrido a esta clase y van a la obra, no saben nada de esto, de que la arena puede tener humedad superficial y realizan un hormigón sin saberlo? ¿Qué hubiese pasado? Y por eso hoy cuando empecé con el tema se los aclaré y les dije, este es uno de los problemas más importantes como problema, ¿no?
problema matemático, de la temática relacionada con la fabricación del hormigón, que es nuestro métier en esta materia o en esta cátedra. ¿Qué hubiese pasado? Si ustedes hubiesen colocado estas cantidades, en lugar de estar colocando, estando la arena con esta condición de humedad, ¿no? En lugar de haber colocado 630 kilos de arena, hubiesen colocado 630 kilos de arena menos 25,2. Hubiesen colocado, habría que hacer la cuenta, pero más o menos 600 kilos de arena y 25,2 kilos de agua. Que hayan colocado 602 kilos de arena no sería tan grave. O sea, el hormigón sería pedregoso porque le va a faltar arena, pero no sería tan grave. Pero lo grave, por no decir gravísimo, entre comillas, lo grave es que estos 25,2 kilos que ustedes están poniendo como si fuese arena, van a parar el agua. Y como el agua no lo corrigieron, no pusieron 114, sino que como no sabían que había que hacer una corrección, no lo hicieron. En lugar de tener 153 litros de agua, vamos a tener 153 más 25,2 más 13,4 que aporta la piedra, vamos a tener 38, casi 40 litros más de agua. O sea que en lugar de haber puesto 153 litros de agua, estaríamos poniendo casi 190 litros de agua. Como la cantidad de cemento es la misma, ¿qué está pasando? Aumentamos la razón agua-cemento, mucho más de lo que queríamos. Esto era una razón agua-cemento de 0,5, si mal no recuerdo. Ahora pasamos a una razón mucho mayor y a esta altura del partido ya todos sabemos que la resistencia del hormigón depende fundamentalmente de la razón agua-cemento. Entonces, este hormigón, si ustedes no hubiesen corregido nada, tendría una resistencia sustancialmente menor que el que queríamos tener. De ahí la gravedad que yo les hacía mención en el inicio de la práctica del problema y hace un ratito también. Por eso digo que es grave, porque de la resistencia del hormigón depende que una estructura se caiga o no se caiga, con lo cual, fíjense, saquen ustedes sus propias conclusiones. La segunda parte de este problema dice referido al volumen de cemento comunidad. Acá lo mismo, dividimos todo por el cemento comunidad. Entonces, la nomenclatura sería 1 de cemento, 1,79 de arena húmeda, 3,54 de piedra húmeda. Esto, si nosotros le tenemos que dar al obrero la dosificación para que él con sus canastos o baldes haga el hormigón, si sabemos que tiene humedad superficial la arena, humedad superficial, le vamos a tener que dar esta cantidad. Después, cuando los materiales se mezclen, el resultado va a ser la dosificación original. Entonces, en volumen con esponjamiento, con una razón agua-cemento 0,42 en volumen y 0,37 en peso. Bueno, acá esto yo les diría que no le den importancia porque, acá estamos hablando de 0,37 de agua puesta, aunque sabemos que acá hay más agua que proviene de los agregados. El problema 4 dice comentar los datos obtenidos en la parte 2 de los ejercicios anteriores. Acá hay una comparación, volumen sin esponjamiento, volumen con esponjamiento. Y la conclusión o el comentario, esto es un poco para que les quede claro, si no les quedó hasta ahora, porque se los repetí varias veces, es importante tener en cuenta el eventual esponjamiento del agregado fino y grueso, dada la gran modificación que puede producir en el contenido de agua realmente colocada en la mezcla con las consecuentes modificaciones en la razón agua-cemento y por lo tanto resistencia y durabilidad. Un poco el resumen de todo lo que venimos hablando en este último problema. Pasemos al problema número 5. El problema número 5 dice lo siguiente. Da la siguiente dosificación expresada en unidades de cemento, ¿se acuerdan? Problema número 1. 1 de cemento, 2,1 de arena, 4,3 de piedra. Ya no se dice, o sea, ustedes a esta altura deben saber que esa es la clave de la dosificación. Cemento, arena y piedra en peso y razón agua-cemento 0,5. Obtener la dosificación en peso para un metro cúbico de hormigón si el PV del hormigón es de 2.410 kilos. Este es un problema de matemático de ingenio, diríamos.
La segunda parte, sin resolver la primera, pero hay que hacer la primera para poder completar la segunda. Una vez completado el punto 5.1, obtener el porcentaje de aire, falta acá, de aire de la mezcla, si los pesos específicos de saturado superficie seca de los materiales utilizados fue el siguiente: cemento 3,12, arena 2,62, piedra 2,64. Estos datos van a permitir después calcular el porcentaje de aire de la mezcla. Vamos a la primera parte. Como les decía, esto es un problema matemático de ingenio, una ecuación con una incógnita. ¿Por qué? Porque sabemos qué significa esto. Esto significa que por una parte de cemento, más 2,1 parte de cemento de arena, más 4,3 partes de cemento de piedra, todo en peso. Acá despejamos el cemento, el agua, mejor dicho, el agua es 0,5 de cemento. Todo esto va a tener que pesar para un metro cúbico 2.410, que es el PV del hormigón, que es dato del problema. Una ecuación con una incógnita, despejamos C, cemento 305 kilos, y después, bueno, automáticamente 2,1, esto por 2,1 me va a dar la arena, esto por 4,3 me va a dar la piedra, y por 0,5 me va a dar el agua. Arena 2,1 por 305, piedra, agua, y así sigue. La segunda parte del problema dice lo siguiente: una vez completado el punto 5.1, obtener el porcentaje de la mezcla si los pesos específicos saturado, superficie seca, esta triple S es saturado, superficie seca de los materiales utilizados, fue el siguiente. Bien, teníamos estas cantidades: cemento 305 kilos, arena 640, piedra 1315, agua 153. Entonces, completamos esta tablita. Conocemos los pesos específicos de los 4 materiales que están involucrados. Conocemos los pesos que tiene de cada uno de estos que tiene el material. Calculamos los volúmenes sólidos. Con los pesos específicos que tenemos acá podemos calcular los volúmenes sólidos. De agua, dividido 1, 153. De cemento, 305 dividido 3, 12, 97,7. Lo mismo para la arena, para la piedra. El total de sólidos, recuerden que esto, como estamos usando los pesos específicos, estos son volúmenes sólidos. O sea que la suma de todos los volúmenes sólidos sin los vacíos individuales de cada uno son 991,6. Esto debería sumar 1000, porque esto es para un metro cúbico. ¿Cuál es la diferencia entre los 1000 y lo que suman todos estos volúmenes sólidos? El aire, 1000 menos 991,6, 8,4 litros de aire. Y así está contestada pregunta del problema número 5. Problema 6. Los pesos de los materiales necesarios para preparar un bastón de hormigón son: agua 75 kilos, cemento 160, arena en estado saturado de superficie seca 350, piedra partida saturada de superficie seca 670. Los pesos específicos de los agregados en la condición de humedad indicada, saturado de superficie seca, son estos: 264, 263, el PV es 2360, el PV medido, de acuerdo a lo indicado en el TP2, trabajabilidad del hormigón, donde vimos el hormigón fresco. Se desea conocer cuál es el porcentaje de aire contenido en el hormigón. Bueno, acá tenemos que utilizar. Podemos hacerlo vía el ejercicio anterior. Y ustedes lo hacen, esto es indirectamente lo mismo. Pero es otro método que se utiliza para medir el porcentaje de aire, un método matemático, que sale de lo siguiente. El PU, peso de la unidad de volumen teórico, menos el peso de la unidad de volumen real, dividido el peso de la unidad de volumen teórico por 100. ¿Qué es cada cosa? El PV real es el que se mide en laboratorio o en obra, que consiste en volcar una cierta cantidad de hormigón para generar un determinado volumen, pesarlo, dividirlo por el volumen y obtenemos el peso de la unidad de volumen real. El peso de la unidad de volumen teórico es el que teóricamente tendría que tener el hormigón si no tuviese aire, es decir, la suma de todos los pesos sólidos del hormigón.
la diferencia entre uno y otro va a ser justamente el porcentaje de aire expresado como tal. Entonces, el peso lineal de volumen teórico es la suma de los pesos del hormigón dividido el volumen sin vacíos. PV teórico, suma de los pesos de los componentes del hormigón dividido el volumen sólido de los componentes. Y el peso de volumen es el peso unitario real. Entonces, calculemos el peso lineal de volumen teórico. Tenemos que las cantidades del pastón son 75 kilos de agua, 160 de cemento, 350 de arena y 670 de piedra. Y tenemos los pesos específicos de los distintos componentes. Calculamos los volúmenes sólidos, dividiendo cada peso por su peso específico: 75 de agua, 50,8 de cemento, 132,6 de arena, 254 de 8. El total del volumen sólido es 513. Ahora, si dividimos los kilos totales de cada uno de los componentes, divididos los volúmenes sólidos de cada uno de los componentes, vamos a obtener lo que se llama el PV teórico. 1255 dividido 0,513 metros cúbicos, esto está en decímetros cúbicos o litros, me da 2.446 kilos por metro cúbico, que difiere. Es mayor, por supuesto, que el 2360. Fíjense, el 2360 es el PV real. ¿Por qué es más chico? Porque el aire ocupa lugar pero no pesa. O sea que ocupa un determinado volumen sin pesar. Entonces el PV real es menor. La diferencia en porcentaje al PV teórico me da el porcentaje de aire de la mezcla. Pasemos al problema número 7. Este problema está relacionado con el uso de aditivos fluidificantes o reductores de agua, como se los dice. Ustedes han visto la teoría de aditivos, el práctico de aditivos es el que sigue a continuación de este de problemas, pero aprovechamos esta práctica de problemas justamente para hacerlos practicar en este tema, que es la adecuación de una dosificación por el uso de un aditivo reductor de agua. Les recuerdo que el reductor de agua o el plastificante tiene tres funciones distintas según lo que se haga con la dosificación origen. Es decir, una función es la de fluidificar más la mezcla, o sea, se deja todo como está. La colocación del aditivo reductor de agua, en este caso sería un aditivo fluidificante directamente, no reduce el agua, por supuesto, y hace la mezcla más fluida. La otra situación es la de aumentar la resistencia del pastón original, reduciendo la cantidad de agua, manteniendo el contenido de cemento igual, con lo cual reducimos la razón agua-cemento, y ustedes ya saben a esta altura del partido que la resistencia depende fundamentalmente de la razón agua-cemento. Entonces, ¿qué hacemos con el reductor de agua? Reducimos justamente el agua, dejamos el cemento constante, disminuimos la razón agua-cemento y aumenta la resistencia. Y finalmente, que sería el caso del problema 7 en particular, en esa situación de recién, reducimos el cemento para mantener la misma razón agua-cemento original y por lo tanto la misma resistencia original, pero ¿qué conseguimos? Disminuir justamente el cemento y economizar la mezcla. Ese es el caso que vamos a ver ahora. Entonces ustedes en cualquier circunstancia, en cualquier cuestionario, tienen que ver bien la premisa, la consigna, digamos, del problema y optar en consecuencia. Si tienen que mantener la resistencia, tendrán que solamente achicar el contenido de agua. Si tienen que reducir el cemento, tienen que reducir el contenido de agua, reducir el contenido de cemento para mantener la razón agua-cemento, y así se soluciona el problema. Y después, por supuesto, hay que adecuar el resto de los materiales, porque ese es el gran secreto. No todo termina haciendo esos dos pasitos que yo les mencioné, sino hay que adecuar la arena y la piedra para completar el metro cúbico. Bien,
Entonces, dada la siguiente dosificación, rediseñar la mezcla teniendo en cuenta que se va a utilizar a los efectos de disminuir el contenido de cemento un aditivo plastificante con un poder reductor de agua del 10%. Además, esta es otra parte de la consigna que podría no estar, pero nosotros para hacerlos practicar y entender lo agregamos. Además, para compensar la pérdida de fino de la mezcla, porque vamos a disminuir el contenido de cemento, prevemos aumentar en un 2% el contenido de la arena, entre comillas, con el sentido que tiene el contenido de arena para nuestra materia, de la mezcla original. Bien. Lo primero que vamos a hacer, acá vamos a ir siguiendo los pasos sucesivos de cómo se hace la corrección. Lo primero que hacemos es reducir en un 10% el contenido de agua. De los 170 que teníamos originales, reducimos el agua en 17 y acá vamos agregando las cantidades por metro cúbico de hormigón corregida. Entonces, 170 menos 17, 153 en volumen y por supuesto 153 en peso. Siguiente paso es ver cuál es la razón agua-cemento original. Nosotros la vamos a mantener. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta consigna, de este problema, es en este caso disminuir el contenido de cemento. Entonces mantenemos la razón agua-cemento original, que era 170 dividido 4,25 de la dosificación original. Por lo tanto, el nuevo contenido de cemento va a ser el nuevo contenido de agua, 153 dividido 0,40, 382, que es lo que vamos a poner. Es lo que tuvimos, lo que pusimos acá. 382 kilos de cemento nuevo, que dividido el peso específico nos da el nuevo volumen de cemento. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda el aire, por supuesto, perdón, esto lo digo ahora, el aire, mantenemos el mismo volumen de aire supuesto de la mezcla anterior, y sabemos que el total es 1000. ¿Qué nos queda? Encontrar el volumen necesario de arena y piedra para completar los 1000 litros que tiene un metro cúbico. Entonces, restamos a los 1000. El volumen de agregado es 1000 menos 20 menos 153, 1000 menos 20 menos 153 menos 123, 703 litros. ¿Y qué hacemos con esos 703 litros? Los tengo que separar en arena y piedra, pero primeramente, o después es lo mismo esto, lo podemos hacer acá está hecho primero, pero lo podemos hacer después. Vemos el porcentaje de arena original, ¿en qué? Es el contenido en volumen de arena dividido el volumen total de agregados. Les recuerdo que siempre en esta materia el contenido de arena se refiere a eso, a que el contenido de arena respecto al total de agregados. 265 dividido 265 más 408, 673. El contenido original de arena era del 39,5. La consigna dice aumentarlo 2% para compensar la pérdida de finos al poner menos cemento. 39,5 más 2 igual a 41,5. Entonces, de esos 703 litros de agregados totales que tenemos por la diferencia con 1000, el 41,5% va a ser de agregados. 292, lo pasamos a peso con el peso específico y bueno, y la piedra directamente sale de 1000 menos todo esto o de 703 menos 292. Volumen de piedra 1000 menos el resto, 411 y 1099. Bueno, fíjense que con esto les decía, tuve un problemita técnico ahí en la diapositiva anterior, que con esto estaría terminado el problema. Con una aclaración, por las dudas, acá en la consigna se aclaró esto del 2% que hay que aumentar el contenido de arena. En algún parcial, en algún cuestionario puede ser que esto no se pida. O sea, ustedes no hagan automáticamente que si reducimos el contenido de cemento vamos a aumentar el porcentaje de arena. Esto fue un poco un agregadito que le hicimos al problema para, no digo para complicarlo, sino para que tenga más problemática y facilite el aprendizaje, digamos. Bueno, con esto, basándonos de nuevo en esta
Si la consigna hubiese dicho que el aditivo se lo iba a utilizar para aumentar la resistencia, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos hecho la reducción de agua, hubiésemos dejado el contenido de cemento igual que como estaba, con lo cual la razón agua de cemento iba a variar, y hubiésemos tenido que adecuar la arena y la piedra, porque al sacarle un poco de agua, esos litros de agua de menos, que es lo único que achicamos, los va a compensar el mayor contenido de agregados totales. O sea, 1000 menos los volúmenes nuevos nos hubiese dado el volumen de agregados y lo hubiésemos distribuido entre fino y grueso de acuerdo a si la consigna decía algo de reducir o no. En general, cuando la consigna no dice nada, se supone que el porcentaje de fino se mantiene constante, ¿eh? En general tratamos de decirle, para ayudarlo, de que qué pasa con la arena, pero si la consigna no dijese nada, es porque se supone que el porcentaje de finos se mantiene. Bueno, ahora sí, terminamos y nos vemos en la próxima práctica 6 de aditivos.